en gastronomía en la Universidad de Especialidades en México. Les recuerdo que estos webinars los hacemos desde la tecnología en gestión gastronómica. La tecnología en gestión gastronómica es un programa virtual que ofrecemos desde la Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la universidad privada, la mejor universidad privada del Oriente Colombiano. Entonces, me gustaría también compartirles hoy. Los que quieran, podemos participar de una cata virtual. La chef nos va a ir dirigiendo. Les voy a compartir qué deben tener a la mano los que deseen participar. Si no tienen esto en sus casas, no hay ningún inconveniente. El plan es que pongan atención para que después lo puedan hacer en sus casas, con su familia. Y posteriormente, la próxima semana, vamos a compartirles también la grabación de esta sesión a sus correos. En el transcurso de la charla les voy a compartir el formato de asistencia. Por favor, ahí me indican sus correos electrónicos para hacerles llegar la grabación y las diapositivas también de la chef. Entonces, quiero compartirles en este momento, perdón, les voy a compartir acá mi pantalla para que ustedes vean qué debemos tener. Les doy la bienvenida a nuestros estudiantes, tenemos egresados, tenemos compañeros de nuestra sede en Bogotá, de DuPol, de nuestros compañeros de DuPol, nuestra decana está conectada, vi compañeros también de otras facultades, bienvenidos, también vi personas de Niconfa Cauca, amigos del programa, nos encanta que estén conectados con nosotros. Entonces, ¿cuál es el plan? Que para nuestra cata debemos tener los siguientes insumos e implementos. Una copa de cristal para vino tinto, ¿listo? Un vaso para agua, 2 cubos de hielo, un vino tinto, no importa el tipo de uva ni la marca, un vino blanco, no importa el tipo de uva ni la marca, agua mineral con o sin gas y un sacacorchos, ¿listo? Eso es lo que necesitamos para disfrutar de la cata en la noche de hoy. Me gustaría saber, ¿no se está escuchando? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, se oye en el bien. chat. Yo, ¿Sí? yo escucho bien, Marianita. ¿Sí? Diego, Marianita, revisa, por favor, dime. También hay que saludar a los compañeros que están en Medellín. Ay, sí, tenemos a nuestros compañeros de Medellín, a Adrianita la vi conectada, bienvenida Adri, nos alegra que estés acá, realmente este es un espacio en donde todos vamos a compartir y aprender mucho y es un honor tener a Amelia Serrano, ella es amiga de nuestra casa. A las personas que están interesadas en estudiar nuestro programa y que están conectados hoy con nosotros, también les damos una gran bienvenida, les recordamos que estamos en admisiones e inclusive UNE, la Universidad de Especialidades en México, es uno de los aliados para intercambios internacionales. Entonces, no siendo más, los dejo con la chef Amelia Serrano, que todos disfruten. Hola, muy buenas noches. Antes que otra cosa, quisiera preguntarles si me escuchan, si no, porque voy a seguir hablando y no. Mariana, ¿me confirmas? Perfectamente, Amelia. Sí, te escuchamos súper bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que como lo dice Mariana, yo soy parte de UNAV. Aunque estoy en México, a final de cuentas somos universidades que hemos hecho vínculos, pero también hemos hecho amistad y familia. Y recuerdo claramente que el primer día que llegué a Santander, la persona que fue por mí me dijo, el que pisa Santander ya es santanderiano. Y así me siento. Muy honrada y muy agradecida por pertenecer a la universidad, a Santander, a Colombia. Y pues esta noche agradecer la invitación, la disposición. Créanme que esta noche no es solamente en un momento en el que vamos a ver letras, números y demás, sino que vamos a disfrutar el vino. El vino creo que es un producto místico, es un producto que nos transporta, que debemos disfrutar y que debemos
conocer para poder amarlo. Y esa es mi tarea hoy y cada vez que hablo de él. Definitivamente vamos a aprender y vamos a tener unos muy buenos momentos esta noche. Gracias, Mariana. Quiero también agradecer a una gran persona, una gran mujer, a la decana de las tecnologías en UNAV, a la doctora Janet Rocío Orellana. Muchísimas gracias por estos 5 años de compartir y por este momento y esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos los alumnos de UNAV. Por ahí vi que había alguien de Tunja, para los que están también, creo que dijeron de Medellín, hay gente de Bogotá, están algunos de mis alumnos aquí también en la sesión. Pues bueno, México y Colombia, pues somos hermanos y pues vamos a darle a la clase, ¿ok? Bueno, voy a presentar. Mariana, ¿me puedes ayudar, por favor, a decirme si se está presentando? Ahora te digo cuándo. Me están diciendo que también desde Santa Marta. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar unos minuticos mientras nuestra chef Amelia arregla acá su conexión. Mientras tanto, por favor, indíquenos en el chat desde qué ciudad, desde qué país se encuentran conectados. Por favor, nos gustaría saber. Ya sabemos que hay de Medellín, de Bogotá, de Santa Marta, de Acapulco en México, de Guadalajara en México, qué bien, de Popayán, de Bucaramanga, qué bien. Acá también está haciendo frito. En Bucaramanga estos días estamos como con unos climas lluviosos. De Bucaramanga, bienvenidos. Nos alegra de verdad muchísimo que se encuentren conectados. De San Gil, qué bien, Barranca, desde BBC, bienvenido Fabián. Fabián está trabajando y viendo la charla. Muy bien, listo, ya tenemos a Amelia nuevamente. Chef, si quieres, proyecta y yo te confirmo. Si tienes el audífono, el micrófono apagado, ya. Sí, Mariana. Listo. Una disculpa, es que intenté llegar hasta allá, pero me fue imposible. Ahora sí. A ver, Mariana, voy a compartir entonces. Tú me indicas si se ve. Sí, ya la vemos, perfecto. Bueno, cualquier cosa, tengo aquí a la mano los mensajes de Messenger, Mariana, porque mi celular está en otra ubicación, por si no se escucha, dices, por favor. Bueno. Listo, perfecto. Listo, entonces, si todos estamos listos, vamos a iniciar. Voy a hacerlo lo más breve posible esta parte, porque yo sé que lo más interesante de la noche es poder degustar el vino. Pero definitivamente creo que debemos conocer las cosas para poder amarlas. Si no, realmente estaríamos mintiendo, ¿no? Así como todo en la vida, el vino para mí, hago una comparación muy, quizá es mi filosofía de ver al vino. Para mí el vino es prácticamente un ser vivo, ¿sí? Ya que ha tenido un proceso desde el estar en la tierra,
después ser recolectado, un proceso de trasiego, de fermentación, de reposo en barricas probablemente, y después embotellado hasta que llega a nuestra mesa. Es un largo proceso, es un proceso de años. Simplemente una vid, para que puedan iniciar a dar fruto, tiene que pasar al menos 10 años, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que cualquier botella que contenga vino debe ser valorada y apreciada. No importa si cuesta $1 o si cuesta 1,000 euros. Eso no es lo importante es entender que hay manos humanas metidas en este proceso, que hay familias que viven de esto. Y me refiero a todo el mundo, porque vamos a conocer en dónde se produce el vino, ¿no? Entonces, creo que entonces el vino ha vivido un proceso de evolución desde su siembra hasta que llega a nuestras manos, a la copa, y podemos consumirlo. Tenemos que conocer todo eso para poder entenderlo, para poder degustarlo y entonces poder apreciarlo y entenderlo. Es lo mismo que a una persona. Cuando ves a una persona, pues solamente ves la apariencia física o lo de fuera, ¿no? Entonces tendrás que abrir esa botella o abrir esa persona para poder entonces conocerla realmente y poder amar tanto al vino como a esa persona. Entonces, hoy vamos a tener una cita con el vino, yo con las botellas que tengo aquí, ustedes con la botella que tienen allá. No importa qué tipo sea, no importa que sepa o qué uva sea, lo importante es que llegó hasta su mesa una botella con vino, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues el vino, para ser muy puntuales y hacer un término muy claro y muy puro, es que vino solamente se puede denominar, solamente se puede llamar así a todo aquel producto que proviene de la vitis vinifera, es decir, de la planta de las uvas. No podemos llamar vino a un licor que se hizo con moras o con cerezas. Eso sería un licor, eso sería un fermento, eso sería otra terminología. Pero vino es todo aquel que proviene de la vid, de las uvas. Desde aquí es esta parte mística, ¿sí? La vid tiene una connotación a nivel mundial de asemejar a Dios con la vid y a los sarmientos o a lo que brota, a los nuevos brotes, a nosotros, ¿no? Entonces, es esta parte mística, igual todo el mundo reconoce, y quienes son practicantes o no de la religión católica, ubican al vino como una parte mística, es donde Cristo se ha querido quedar, ¿cierto? No estoy entrando en temas de si es cierto o no es cierto, simplemente es que es un producto tan perfecto que hasta Dios ha querido quedarse ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera parte. Recuerden siempre esto, no se puede llamar vino a ningún producto que no provenga de la vitis vinifera. Bueno, pues la historia del vino, el vino es una de las primeras creaciones de la humanidad. Se relaciona con las primeras reacciones químicas efectuadas por el hombre, la oxidación y la fermentación, ¿sí? Existen estos dos procesos en la elaboración del vino. El vino está íntimamente ligado a nuestra cultura, es decir, a la cultura del mundo, desde hace unos 7,000, quizá más años atrás. Se tienen datos de que las primeras fermentaciones de la vitis vinífera se hicieron por ahí del Medio Oriente, quizá haya otros datos, pero para ubicarnos más o menos. No es en América, definitivamente no es aquí, pero les voy a explicar un poquito el por qué no, ¿de acuerdo? Las vitis viníferas es un cultivo mediterráneo, aunque todo indica que su origen es asiático, de Irán, Turquía, Turkmenistán, Armenia, etc. El vino está relacionado con los dioses, es decir, existe desde la mitología, con los dioses griegos, que es Dionisio que es el dios del vino, que de hecho es el dios de las libaciones, ¿no? El de levantar la copa y decir salud, ahí inició todo este asunto, ¿no? Y se dice que Dionisio, el dios griego, enseñó a los hombres a cultivar la vid, ¿sí? Está también muy ligado pues, a los griegos, a los romanos, a la Biblia,
obviamente, sí, como lo mencioné hace un momento. ¿Cómo llega el vino a América? Realmente no existían quizá algunos tipos de uvas, pero eran uvas de mesa que no sirven para vinificar. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, una vitis vinífera tiene características en cuanto a azúcares, en cuanto a resistencia al suelo, en cuanto a minerales y ciertas características para poder vinificarse. Una uva de mesa, que son las que consumimos en nuestro frutero de la semana, bueno, lo que consumimos en la semana, esas uvas probablemente se podrían vinificar, pero no tienen esas características de tener a lo mejor la piel con la cantidad de flavonoides y de antocianos para poder dar la coloración en el vino, no tiene a lo mejor el tema de las levaduras pegadas a la corteza, etcétera. Entonces, es por eso que solo las de vitis vinifera, ¿sale? Y pues bueno, los españoles son quienes traen a América el vino y que iniciaron la mayor expansión del vino fue en México. Cortés trajo la vid en 1525 con una cepa que se llama criollo. La llamaron así, pues bueno, porque al final de cuentas se hizo un híbrido y llega a América, ¿no? En específico a México. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la ciencia que estudia el vino, se llama enología. Es la ciencia que estudia la composición, propiedades y elaboración de todos los productos que proceden de la uva, en este caso de la vitis vinífera. Otro término importante es el de sommelier, del francés sommelier, que es el especialista y experto en la recomendación y servicio del vino y su maridaje con los alimentos. Es decir, que estas palabras tienen mucha relación y que si ustedes las escuchan dirán, ah, ok, estamos hablando de vino, ¿no? Enología es la ciencia que se encarga de la composición de las propiedades del vino. El sommelier o sommelier es el especialista y experto en la recomendación y servicio del vino. Existe también otro puesto, otro nombramiento que es el enólogo. El enólogo es quien se encarga de estar de cerca en los viñedos, el que está día y noche cuidándolos, viendo cómo va su proceso, haciendo todo el tratamiento. Después es quien hace todo el proceso de vinificación, el que está encargado de hacer las mezclas, si es que se va a hacer alguna mezcla, y el que luego va haciendo las pruebas para después embotellarlo y venderlo, y el que debe estar en contacto directo con el sommelier para explicarle de qué se trata ese vino, ¿no? Entonces, imagínense todo el proceso que lleva ya el vino. O sea, hay personas especialistas involucrados solamente para tratar este producto. Si no es místico, entonces no sé qué será, ¿no? Aquí una explicación de por qué no se hace vino en todas partes del mundo. Esto que vemos aquí, estas dos líneas son las franjas del vino. Una que se ubica en lo que sería la porción de Estados Unidos y México, el norte de África, Francia, Italia, España, etcétera, ¿sí? Todo esto, esta franja es de la parte norte. En la parte sur se encuentra Chile, Uruguay, Argentina, Sudáfrica, Australia, etcétera, ¿sí? En estas dos franjas en el mundo es donde se encuentran las características perfectas para poder vinificar, ¿de acuerdo? ¿Por qué, por ejemplo, en la península de Yucatán, que se ubica aquí, no se produce vino? No existen las características del suelo, del clima, de la altitud y la latitud en el terreno, por lo tanto, no se da ese tipo de plantas, la vitis vinífera, ¿sí? Que existirán a lo mejor microclimas, puede ser, me pueden decir, en Colombia existe alguna zona donde se hace vino, de acuerdo. Puede ser que exista la altura, que exista el terreno y que se pueda adaptar ahí un tipo de vitis. Sí, pero será un microclima de a lo mejor, ¿qué les puedo decir? 50 hectáreas, cuando en Francia y en Italia y en España son miles y miles de hectáreas de viñedos, ¿sí? Entonces, esa sería como la diferencia. Interesante el por qué solamente en ciertas partes se quiere dar el vino, ¿no? Se quiere reproducir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, rapidísimo, ¿cuáles son las capitales más importantes del vino? En Francia, bueno, pues Burdeos, Borgoña. En España, La Rioja, Bilbao, Mendoza en Argentina, Florencia en Italia, Napa Valley
en Estados Unidos, Melbourne en Australia, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, ¿sí? Son las capitales del vino. En México hay vino, bueno, pero estamos todavía, aunque tiene desde 1500 y tantos aquí, no se ha podido desarrollar de una manera tan superior. Sí hay buenos vinos, sí compiten a nivel internacional, pero estamos muy lejos realmente de ser una capital del vino. Esta característica, perdón, o esta imagen graba perfectamente lo que es la vendimia. La vendimia es la época en la que se recolecta la uva en su justo momento para ser procesada. Esta es una tradición en la que se hace el pisado de las uvas en unos grandes diques de madera. Y decirles que en el norte, en la latitud 30, donde estábamos viendo que es Estados Unidos, México, el norte de África, Italia, Francia, se da en septiembre. Y en el sur, que estamos hablando de Argentina, Chile, Uruguay, Sudáfrica, Australia, se da la vendimia o el corte de las uvas en abril y mayo. Entonces, esa diferencia de muchos meses para hacer esto de la vendimia y el proceso, ¿ok? Bueno. ¿Qué es el terroir? El terroir, pues, es la tierra, es el espacio donde se encuentra físicamente la vitis vinífera. ¿Qué es lo que hace diferente al vino de una zona vinícola a la de otra? El terroir. El terroir o el terruño es el territorio cuyas características de suelo y climas, horas de sol, precipitaciones, es decir, lluvias, vientos, altitud, etcétera, lo hacen diferente. Aunque tengamos el mismo tipo de uva, es decir, aunque en México se produzca un muy buen Cabernet Sauvignon, no va a ser exactamente, no va a tener nada que ver con un Cabernet Sauvignon de Italia o de Francia, ¿sí? Hablando de cepas, esta sería la más emblemática, la más característica a nivel de uvas tintas, y definitivamente no es lo mismo dependiendo de la latitud y la altitud, del viento, las horas de lluvia y demás. Es lo mismo, por eso es que yo hago una comparación con las personas, ¿no? No es lo mismo conocer a un amigo colombiano que a un amigo mexicano, ¿no? Somos de la misma especie, pero a final de cuentas con características diferentes. Así es lo mismo con cada tipo de vino, ¿sí? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la vid. Los aromas del vino. ¿Cómo podemos denominarlo? Los aromas del vino se ubican en tres. En los primarios, que son los que vienen del suelo y del ambiente en donde se encuentra el viñedo. Y tienen relación con los tipos de uvas, con las frutas y las flores, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un viñedo que se encuentra muy cercano a donde hay árboles o un huerto de naranjas, es muy probable que tenga esas notas a cáscara de naranja, a azahar. Claro, tendrá que ser una gran cantidad de árboles de naranjas y que estén en floración, al tiempo esté creciendo para que en la corteza o en la cáscara de la uva se peguen estas notas y que a la hora de vinificarlo se le otorgue al vino. No se le está agregando absolutamente nada, todo es por el aire que llega y que corre entre los viñedos y los aromas que están alrededor de él. No se le agrega absolutamente nada, ¿sí? Luego están los aromas secundarios, que es el pan, la mantequilla, y el tema como un poco tostado. Esto se da por el proceso de fermentación. Esto lo provocan las levaduras en el vino. Y los terciarios, que solamente se pueden distinguir en los vinos que tienen crianza. ¿Qué es crianza? Crianza es cuando un vino a proceso de elaboración y se deposita en barricas, ¿sí? Ya sea de roble francés, de roble americano, de roble húngaro, etcétera, ¿sí? Entonces, solamente los vinos que tienen crianza y que pasan por barrica pueden tener notas amaderadas, probablemente a cacao, a tabaco, a unas notas a especias como pimienta, canela, clavo, comino, etcétera, ¿sí? Importante decirles que esto, hay algunas normas para la elaboración de vinos, quizá
podemos encontrar una botella que diga que no tiene barrica, que no pasó por crianza, pero que tiene notas amaderadas, que tiene notas a especias como la pimienta, como la canela. ¿Y por qué puede pasar esto? Van a decir, bueno, que nos están engañando. No nos están engañando, pero hay ciertas normas, por ejemplo, en América, sobre todo en Chile, en donde se pueden añadir en los tanques de fermentación, en los tanques de reposo, unos chips, es decir, son unos bloques de madera que podrían otorgarle un poco de las notas. No es lo más agradable, pero al final de cuentas es parte de una aceptación. Esto no pasa en Francia, ni en España, ni en Italia, ¿no? Esto pasa más bien en América. No es que esté mal, simplemente son procesos diferentes para poder obtener vinos diferentes, ¿ok? Y, Amelia, perdón, ¿vale? ¿será que tú puedes tratar otra vez de compartir la pantalla? Es que a algunas personas no se les está viendo reflejada otra vez la presentación. Ok, voy a salirme entonces. Sí, y la vuelves a compartir, por favor. De acuerdo, de acuerdo. ¿Probablemente entrarían después o qué sería? No, que alguien de los, un asistente compartió pantalla, entonces creo que eso fue lo Me que, dejo de ver. sí. Ok. Voy de nuevo. ¿Me indicas, Mariana, por favor? ¿Se ve, Mariana? Está perfecto, sí, la vemos muy bien. ¿Sí? Ok. ¿Seguimos entonces? Bueno, voy a hablar un poquito. Ahora déjenme nada más. Ok, voy a adelantarme a esta. Quiero hacer las divisiones de los vinos. ¿Cuáles son los tipos de vino? Bueno, existen dos tipos de divisiones. En este caso son los vinos tranquilos, donde se ubica el vino tinto, el vino blanco y el vino rosado. Y los vinos especiales, que son los espumosos. Hablemos de un champán, de una cava, de un asti, etcétera. Los licorosos, que son los vinos que tienen un poquito más de alcohol, es decir, un vino tranquilo tiene aproximadamente de 12, máximo 13.5 grados de alcohol. A partir de eso, más arriba de los 13 grados, ya es un vino licoroso. Y un vino generoso sería un vino también al cual se le agregó un poco de azúcar y de alcohol. Ejemplos, el Oporto, el Marsala, el Madeira, el Banjuls para Francia, el Jerez para España, ¿no? Entonces, estas serían las dos divisiones, vinos tranquilos y vinos especiales. Me voy a regresar entonces a la vinificación de los vinos tintos. Estas son las partes en las que se divide el proceso de vinificación. Esto ya es cuando hicimos la vendimia, se recolectó todo el vino, se coloca en unas redes donde están todas las uvas y se hace un estrujado, es decir, se mueve para que se suelten todas las piezas que no sean uvas. El despalillado es quitar realmente todas los pequeños pedazos de madera que unen cada una de las uvas. Después se meten a unos cubos y se hace el prensado, se hace un prensado para poder obtener pues el jugo de la uva. Se hace el proceso de maceración, de fermentación, después se hace el filtrado, se hace un envejecimiento, que es el opcional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a que el envejecimiento es si lo vamos a meter a la barrica y después ya se embotella, ¿ok? Así a grandes rasgos, no los quiero meter en cosas técnicas, a final de cuentas esos son los pasos a seguir, varios pasos a seguir para poder conseguir una botella. Entonces, por eso lo que les decía, por favor, tengamos respeto por cada una de las botellas, jamás digamos, uy, no, ese vino corriente que cuesta $1. Sí, de acuerdo, no tendrá las mejores características, pero vale la pena respetarlo, porque hay familias que viven de eso, hay familias enteras haciendo esa producción, o que tienen muchas generaciones haciendo este proceso, ¿sí? En el tema de los blancos, pues bueno, el estrujado, el escurrido, el prensado, el desfangado,
la fermentación, el envejecimiento, que casi nunca se hace un tema de envejecimiento en los vinos blancos. ¿Por qué? Porque realmente la barrica otorga características a los tintos, a los blancos, realmente podría más bien estropearlos. Ciertas uvas de blanco sí se pueden meter a envejecimiento en barrica, la mayoría no. El día de hoy vamos a probar, bueno, voy a probar un vino blanco que no tiene barrica, porque realmente los vinos blancos son para consumirlos en cuanto se compran, prácticamente en cuanto salen de la tienda o ya cuando los adquirimos, deberían consumirse lo más pronto posible. Los vinos blancos ya no evolucionan, ya no tienen cambios. En cambio, los tintos sí tienen una evolución dentro de la barrica y después dentro de la botella. Por eso es que podemos conservar un vino tinto que es del año 2012, por ejemplo, podemos conservarlo quizá 8 años y puede tener muy buenas características. Claro, si tenemos los cuidados en cuanto a humedad, luz, posición de la botella y demás, en un buen ambiente, esa botella que tiene crianza, que tiene barrica, puede conservarse. Esto es algo súper claro. Los vinos blancos los consumimos prácticamente en cuanto se compran. Si tenemos hoy día, mayo 2020, un vino blanco del 2016, del 2015, quiero decirles que es muy probable que ya tengan vinagre y que se van a poder hacer una muy buena vinagreta con ese vino blanco, ¿va? Si tienen un tinto crianza del año 2012 y lo han tenido bien cuidado, es muy posible que ese vino ya haya evolucionado, que ya lo que el enólogo probó antes de embotellarlo después de la barrica, ya sea algo totalmente diferente. Notas sumamente complejas, sumamente acogedoras que poco a poco se pueden ir identificando. Entonces, un tip, si tienen por ahí una botella, un consejo, si tienen una botella de vino blanco de tiempo, ábranla ya, pruébenla y si ya no sirve, pues les recomiendo una buena vinagreta. 3 cantidades de aceite por una de vino, les va a quedar muy bien esa vinagreta. Bueno, ya hablamos de los vinos, un poquito de los tipos de copas. Hay una buena cantidad de tipos de copas. ¿Por qué sigo diciendo que el vino es tan místico, tan especial, que hasta copas diferentes le hacen? Bueno, tiene un porqué científico. Hay por ahí una materia, una disciplina que se llama ergonomía, donde se estudia todo el tema de la comodidad y de la adaptabilidad de ciertas cosas. En este caso, las copas se diseñan de tal manera que el vino pueda destacar sus características. Es decir, que pudiera tener un vino que necesita un poco más de oxígeno, una copa más abierta para que el oxígeno entre, entonces pueda expresar sus características aromáticas y gustativas. O una copa un poco más cerrada porque queremos que el vino se exprese hasta que esté en la boca, ¿no? Hacer a lo mejor un poco de aberturas, pero encontradas un poco. ¿Esto por qué provocaría? Bueno, que caiga de manera diferente en el paladar, en la boca, y por lo tanto, primero se identifiquen ciertas características del vino, la astringencia, la parte afrutada, lo dulce, ¿sí? Entonces, ahí están también las copas que son largas, las copas largas, estas copas que nos sirven para conservar los vinos que son espumosos, para que no se escape el gas carbónico, ¿cierto? El champán, el cava, etcétera, ¿sí? De pronto cada casa vinícola, para ciertos vinos, le pide a las marcas de copas que hagan su copa especial para un Merlot, para un Shiraz o para un Carmener, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan destacar, hacen las pruebas con las copas y entonces en sí, claro, con esta copa puedo destacar las notas de astringencia o puedo las notas florales, etcétera, ¿sale? Eso es como una parte un poco fancy, un poco que pudiéramos decir no, para muchos no necesaria, pero a final de cuentas yo creo que el vino merece estar en un buen recipiente cuando lo degustamos. Si se puede tener una copa de cristal, si se puede tener una copa que sea de una buena marca y una buena calidad, sería excelente. Si no, pues bueno, poco a poco iremos descubriendo que el vino lo merece todo.
¿sí? Otra herramienta muy importante para el proceso de la degustación y el conocimiento del vino, pues es los sacacorchos. Hay de diferentes tipos. Tenemos este que es muy sencillo, solamente tiene el tirabuzón, muy complicado a veces para sacar el corcho. Este que es el top en los sacacorchos, es decir, es el que deberíamos usar todos, es un sacacorcho de 2 pasos. Este es un vino mayordomo, un sacacorchos mayordomo, sirve para los vinos que ya tienen muchos años en guarda y el corcho ya está un poco reseco, por lo tanto vamos a entrar por los lados y a sacarlo, ¿sí? A lo mejor puede que salgan pedazos. Estos otros ya son como más caseros, un poco más manuales, pero realmente este sería el ideal, un sacacorchos de 2 pasos. A lo mejor van a decir, bueno, yo no me interesa tanto el hecho de tener un buen descorchador. Pues bueno, este no es nada costoso y si podemos tenerlo nos vamos a evitar muchas cosas. De pronto estos pueden fallar. Yo les recomiendo un sacacorcho de 2 pasos. Bueno, súper importante, ¿a qué temperatura se debe servir cada vino? Bueno, los vinos dependerá el tipo de uva, dependerá si es un vino de crianza, si es un vino blanco, tinto, el tipo de crianza, y si tiene barrica o no, por ejemplo, el vino blanco. Aquí podemos ver que vinos de grandes añadas, es decir, vinos que han detectado que son muy diferentes a todos los vinos de ese tipo de uva y de esa añada, deben servirse a unos 20 grados, ¿no? Los tintos con crianza, el día de hoy ahora les digo cuál es un tinto con crianza y está más o menos a unos 16 grados. Los tintos jóvenes, un poquito más fríos. ¿Qué pasa si servimos un vino caliente? Definitivamente lo primero que vamos a encontrar es el alcohol. Vamos a notar el alcohol y ya no vamos a quererlo probar, ¿sí? Los vinos rosados entre unos 9 y 11 grados, los blancos de crianza entre 10 y 12 grados, los blancos dulces 7 grados, blancos secos, es decir, que son más bien sin esta parte dulce, no por añadidura, sino por el tipo de uva, de 7 a 10 grados, y los espumosos entre 6 y 8 grados. Estos son los parámetros de temperaturas, pero realmente puede variar. Si ustedes ya tienen una forma medida de cómo enfrían su vino y con esa temperatura las características que tiene ese vino sobresalen, ahí está bien, pero esto es la temperatura recomendada. El vino realmente es un tema hasta cierto punto místico, romántico, y puede caer en la parte subjetiva. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, no todos tenemos la misma memoria olfativa y gustativa de las cosas. No siempre logro identificar un olor. Yo puedo decir, ese olor lo reconozco, ese sabor lo conozco, pero no sé qué es. Es por eso que les doy una recomendación, es que siempre que vayan a la plaza de mercado, cada vez que vean un producto en su casa, Colombia, que tiene frutas extraordinarias que yo creo que no hay en otra parte del mundo, y de verdad que no lo digo yo, que lo dicen muchas personas, cada vez que se encuentren con una uchuva, con una curuba, con un tomate de árbol, con un maracuyá, con una manzana, con un banano, hay que olerlo, hay que probarlo y hay que oler siempre, porque eso es la memoria olfativa. Eso es tener en la mente los aromas y los sabores desde siempre. Es entonces ahí cuando vamos a poder reconocer el vino. Es esto lo que provoca que de pronto la gente diga, solo huele a alcohol. Claro, ¿por qué? Porque sí todos logramos identificar más notas en el vino, solo que quizá nuestra memoria o nuestro repertorio de olores, de aromas y de sabores está limitado porque no nos hemos fijado. De hoy en adelante, si desean conocer más del vino, disfrutarlo más, les doy esa recomendación. Huelan todo, las especias, ¿no? La pimienta, el clavo, hasta el ají, el tabaco, el cacao, todo lo que está, todo lo que es vegetal, pueden ir haciendo memoria olfativa con eso, ¿de acuerdo? Pues bueno, para hacer una cata necesitamos hacer 3 fases.
La primera es la fase visual. La fase visual es importante, aunque hoy en día muchos jueces de los vinos ya no se fijan tanto en el color, sino más en otras notas. A veces ya las catas las hacen con copas cerradas, con copas oscuras, para no caer en un tema de si el vino está un poco traslúcido, probablemente no sea tan bueno, cuando realmente no tendría que ser así, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer la fase visual para reconocer ciertas características en el vino. Después de eso, realmente esto es como una cita, lo repito siempre, es como una cita. La fase visual, lo primero que vemos cuando tenemos una cita con una persona es la parte exterior, ¿no? Decimos, ok, es así, de acuerdo. Después, quizá la fase olfativa no es que vamos a estar acercándonos a la persona, pero sí hay este intercambio de aroma, porque todo el mundo tenemos un aroma natural, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante también en el conocer a una persona, y también de eso depende si el vino nos gusta y si también nos gusta esa persona, ¿de acuerdo? Después, la fase gustativa en el vino, pues bueno, vamos a esperar un tiempo entre la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. Quizá en la comparación con una persona, pues sería, no sé, un acercamiento más personal, pero lo vamos a dejar ahí, ¿no? Y en el vino sería el poder degustarlo, el poder llevarlo ya al paladar y reconocer entonces esas notas. Dos cosas importantes, que es la astringencia en un vino. Es esta parte que mucha gente podría identificar como amargo, pero realmente no es tanto la parte amarga, sino son la parte de los flavonoides y los antocianos, que son los fitonutrientes de los vegetales, en este caso, lo que le da la coloración a las uvas. El color tinto es un flavonoide, entonces, por lo tanto, eso le da esa nota secante. Cuando tomamos la copa y sentimos la lengua seca, eso es la astringencia en las encías, en la boca, en la lengua. Esa es la astringencia, ¿sí? Un vino tinto puede ser astringente, pero no puede ser ácido. Es incorrecto decir que un vino es ácido. Si está ácido, quiere decir que está mal elaborado. Y un vino blanco no puede ser astringente, ¿sí? Un vino blanco no puede ser astringente, un vino blanco sí puede ser ácido. Un vino blanco puede ser ácido, dulce y afrutado. Y el vino tinto puede ser astringente, afrutado, dulce también, etc. Bueno, entonces, las tres fases de la cata: visual, olfativa y gustativa. ¿Cómo identificamos en la lengua los sabores? Es importante que cuando tomamos por primera vez de una botella, mojemos toda la lengua, el paladar y las encías. Ya les enseñaré en un momento cómo hacerlo. Y bueno, en la lengua podemos identificar que en la punta encontramos los azúcares, el alcohol y la glicerina. En la parte del centro de la lengua podemos identificar la astringencia, esta parte que les digo que es como secante, que sentimos que la lengua se nos seca. En la parte de las partes laterales de la lengua podemos encontrar el ácido, lo que es la parte tartárica del vino, el ácido málico de la fermentación, el ácido cítrico y el ácido láctico, ¿sí? En la parte, a un lado de donde está la sensación de astringencia, en esta parte podemos encontrar las partes saladas de los alimentos, en este caso del vino. Por ejemplo, en México, en el Valle de Guadalupe, que está en Baja California Norte, Baja California, muy pegado a Estados Unidos, encontramos vinos que tienen una nota salada, pero no es una nota como si hubieran agregado sal, es una nota salada porque la brisa del mar baña esos viñedos, la brisa, no el mar, sino la brisa. Entonces en la cáscara de la uva ubicamos un poco esa sal y a la hora de todo el proceso se queda ahí. Son vinos deliciosos, son vinos extraordinarios que podemos detectar esa nota, ¿de acuerdo? Y en la parte hasta atrás de la lengua, casi pegado a lo que ya sería el esófago y la tráquea, no tan atrás, pero sí en la parte posterior de la lengua, podemos identificar los amargos. Por eso se puede confundir la astringencia con lo amargo, pero son dos cosas muy diferentes, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces, ahora que hagamos la cata, vamos a hacer como cuando nos lavamos los dientes, como si estuviéramos utilizando el enjuague bucal, vamos a intentar regar todo el vino para poder conocerlo e identificar los sabores en la parte gustativa, ¿de acuerdo? En nariz, bueno, solamente como un repaso para que me digan, sí encontré en mi vino estas notas. En nariz, en los aromas primarios, siempre vamos a encontrar un tema de una serie vegetal, por ejemplo, hierba fresca, heno seco, tisana, a lo mejor hoja de tabaco, anís, menta, tomillo y hinojo. En la serie floral podemos encontrar el espino blanco, la rosa, el geranio, el nardo, ¿sí? Entonces vamos en la serie frutal, manzana, pera, melocotón, naranja, maracuyá, plátano, sandía, fruta de la pasión, caramelo, ácido, almendra fresca, etcétera, ¿sí? Entonces, en la serie mineral podemos encontrar esa nota, ubican lo que es la tiza, lo que es el carboncito que tienen los lápices, pues podemos identificar esa nota como a grafito, como a tiza, como a lo mejor como algo un poquito como a mineral, como a piedra, es posible. Entonces, en nariz, en los aromas primarios podemos encontrar la serie vegetal, la serie floral, frutal o mineral, ¿de acuerdo? En los secundarios, en nariz, podemos encontrar una serie de fermentación, miga de pan, algo de brioche, que es este pan como mantequillado, galleta, un poco como de pastel, como de bollo, como mantequillado, ¿no? En la nota láctica podemos encontrar una nota de leche, de yogur, de mantequilla fresca, de queso fresco, de levadura. Y en la serie amílica, pues encontraremos plátano, caramelo, ácido, a lo mejor laca de uñas o barniz, pero este es un tema como por el hecho del alcohol, ¿sí? Entonces, en nariz podremos encontrar la serie de fermentación, la serie láctea o la serie amílica, ¿ok? Recuerden, los aromas primarios se dan por el tipo de suelo y por el ambiente que está alrededor del viñedo. Los aromas secundarios tienen que ver totalmente con la fermentación y solamente los vinos que tienen crianza nos podrán dar aromas terciarios, ¿sí? La serie es floral, una serie frutal, que son ya notas como a mermelada, a mermelada cocida, albaricoque, a ciruela pasa, a cereza, a ciruela, a higos, aceitunas negras, una nota amaderada como a roble, a pino, a incienso, a ceniza, vainilla, canela, a una caja de puros me pueden decir, a coco o a tabaco, eucalipto, etcétera, ¿sí? Y hay un tema que es la nota animal. La nota animal sería que puede oler a pan tostado, a cacao, a pan, especias. Si ya tiene una nota como a cuero, como a piel, el vino ya no está bueno. Ese también sería un defecto del vino, ¿ok? Entonces, eso es para hacer una recopilación más o menos de lo que nos podemos encontrar en el vino. Si es que tienen ahí ustedes uno, igual yo voy a ir siguiendo acá la cata con los que tengo. ¿Sale? Bueno, voy a ir les voy a presentar aquí un poquito de los vinos que traje el día de hoy. Es un Misión 18 de la Casa Santo Tomás de México. Es un Chenin con Colombard, pero también tiene Chardonnay, solo que Chenin Blanc, la uva que, como está al principio, es la que tiene tiene más cantidad de esa uva. Es un trivarietal. Cuando hablamos de trivarietales hablamos de 3 uvas. No recomiendo probar trivarietales o bivarietales cuando no hemos tomado mucho vino. Lo ideal es probar vinos varietales, es decir, de una sola uva. En este caso, bueno, traje un trivarietal. Ya tenemos un poquito de camino hecho el vino y yo, ¿de acuerdo? Y el otro, este es un vino espectacular. Es un Cilar de Silos, es un crianza. En este caso es un 2012, lo voy a abrir con ustedes porque es un día muy especial hoy para mí, el poder compartir, el aprovechar este momento tan trascendente para la humanidad y que hoy podamos estar conectados tantas personas tan queridas, tantas personas que queremos aprender y que queremos seguir adelante. Entonces, este es un buen momento para que yo pueda abrir este vino. Es un crianza, es un tempranillo,
de la región de la Ribera del Duero, de España. Tiene 13 meses en barrica de roble americano, 6 meses en botella, luego llegó a mis manos y tiene conmigo desde el 2013. Tiene 7 años esa botella conmigo y esta noche quiero abrirla y compartirla con ustedes. Vamos a ver qué tal está. Entonces, tengo estos dos vinos. Voy a darles unos datos un poco curiosos y si gustan, después de esto podemos hacer algunas preguntas y después pasamos a la cata. El Vin du Garage es un vino de garage, es un vino que se hace en pequeñas porciones en casas vinícolas francesas muy pequeñitas y que después se pone a la venta en los garages. Son botellas vintage, botellas marcadas con del 1 al 50 y solamente se venden esas botellas, ¿no? Entonces, interesante, pueden buscar más información acerca de esto. La botrytis cinerea, que es una podredumbre noble. ¿A qué nos referimos? Es noble porque gracias a ella podemos obtener vinos dulces, vinos generosos. Es decir, esta uva se pacificó, se concentró todo su parte de azúcar, de la fructosa de las uvas, y nos da vinos extraordinarios, ¿sí? Entonces, ustedes pueden llegar a una tienda y decir, oye, ¿tienes un vino botrytizado? Ah, sí, claro, y comúnmente son vinos para postre, comúnmente son vinos dulces, tintos o blancos, ¿ok? Los puntos Parker es una de las muchas formas de calificar a los vinos. Bueno, estos vinos que están ahí en pantalla pues tienen una buena cantidad de puntos. Y por último, el ice wine, que es el vino frío. Este vino se hace obviamente en partes donde hay heladas, en los viñedos. Canadá es uno de esos lugares, entonces son vinos que se hacen a partir de uvas que se congelaron, ¿sí? Le da características y tonalidades muy, muy especiales al vino. Son vinos dulces también y con un costo un poquito alto. Entonces, bueno, eso sería como algunos datos curiosos o interesantes del vino. Realmente, hoy solamente es una introducción, es un conocer al vino, es nuestra primera, a lo mejor para algunos, su primer acercamiento, a lo mejor ya lo conocen, no sé, pero al vino hay que tratarlo así, ¿no? Con sus características específicas. Y les quiero recomendar algunas películas que pudieran ver, interesantes. Una de ellas es el Sommelier o el Sommelier, está en Netflix, Entre Copas, Un Paso por las Nubes, una película muy, muy, muy interesante donde, claro, tiene una trama de tema humano, pero habla de ciertos puntos muy específicos y muy interesantes de los viñedos. Y Un Buen Año, una de mis películas favoritas, con mis actores favoritos, Russell y Marion, y esta es una película también donde habla un poco del vino de garage, de lo que es una Ciroc, perdón, cómo es una casa vinícola, qué pasa cuando los viñedos se dejan sin trabajar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Claro, tiene una trama también humana, les va a interesar, les va a gustar, y seguramente hay muchísimas más que podré recomendarles, pero estas son algunas. Bueno, pues si quieren, podemos hacer algunas preguntas. No sé si tienen alguna, Mariana, voy a dejar de presentar. Igual aquí dejé un poquito de mis redes sociales, las volvemos a poner más tarde, y dejo de presentar en este momento. Bueno, tenemos algunas preguntas e invito a todas las personas que quieran hacerle alguna pregunta a la chef Amelia que por favor la comparta por el chat. Bueno, tenemos una de Mónica Liliana. Mónica Liliana Sí. pregunta, ¿cómo se conserva el vino tinto en la casa? Ok, es muy importante que si no tenemos una cava, las cavas son estos cuartos donde se tiene una temperatura adecuada, humedad, poca luz, nada de vibración y que no se introduzcan aromas y que las botellas se coloquen de cierta manera, de manera horizontal, para que el corcho se esté humectando. Entonces es importante que si no tenemos una cava, al menos conservemos nuestros vinos en un lugar que no tenga mucha luz, que no esté cerca de la cocina probablemente para que no haya calor, que no tenga
probablemente contacto de aromas, ¿no? Que estemos cocinando y se imprima esto en el vino, ¿no? Sé que en Bucaramanga tenemos un poquito de calor, pero bueno, busquemos el lugar un poquito menos acalorado, con poca luz, y si no, pues definitivamente guardémoslo en la nevera, y pues seguramente ahí se va a conservar quizá con un poquito de humedad de más, pero también si llegamos a subir mucho la temperatura podríamos arruinarlo. ¿Ok? Perfecto. Natalie Sofía nos pregunta qué significa tempranillo. ¿Cuál sería la característica? Ok. El tempranillo es una uva muy característica de la denominación de origen de España, en este caso de Ribera del Duero. Se llama tempranillo precisamente porque se cosecha mucho antes que se cosechen otras uvas, ¿sí? De pronto, si la cosecha normal es en septiembre, quizá son 3 semanas o hasta un mes antes cuando se cosecha el tempranillo, es por eso que se llama tempranillo. Tiene otras características ese tipo de uva, ¿no? Son vinos muy nobles, muy afrutados, sedosos. De hecho, es una de mis uvas favoritas. Perfecto. Lisette Carolina pregunta, ¿seguimos usando los vinos tranquilos como acompañamientos de mesa? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. De hecho, el vino sí es totalmente un acompañante de la comida. Lo que creo que sí es importante es que primero lo degustemos, lo conozcamos y entonces después ya ponemos el alimento. No vayamos solamente a comprar el vino y, ok, ya, a comer, ¿no? Sí hay características para hacer un maridaje, pero creo que también puede haber mucha subjetividad. ¿En qué sentido? En que, bueno, sí hay reglas en cuanto a qué vinos van con los platos que tienen un poco de grasa, con la carne, con lo que es vegetal, con lo que es lácteo, sí hay reglas, pero también creo que tiene mucho que ver ya con esta conexión que tenemos con el vino, y eso se va haciendo poco a poco con la práctica, ¿no? Igual, eso es todo un tema, el tema del maridaje es, podremos llevarnos 10 clases haciendo maridajes, ¿no? El día de hoy traje un poquito de alimento, les voy a compartir por qué traje eso, ¿no? Entonces, bueno, así es. Y la última pregunta que tenemos es, después de abierta la botella, ¿dónde guardarla o por cuánto tiempo? Y si es necesario, volverlos a tapar con el corcho original o con los sustitutos que venden. Lo ideal sería sacar el oxígeno. Hay unos sustitutos que hacen que el aire salga. El oxígeno nos va a provocar una degradación en la botella. Yo, la verdad, les diría que si abren una botella, se la tomen. Eso es lo ideal, pero entiendo que pues van a abrir la botella y si están solos o si no toman tanto, bueno, seguramente van a decir, la de esto cerrar, ¿no? Lo ideal sería no con el corcho normal, no, porque también ya está contaminado a la hora de sacarlo. Y segundo, creo que sería interesante tener estos artefactos que sacan el oxígeno, entonces podremos conservarlo. Yo no lo recomiendo que lo conserven por más de esa semana, ¿no? Digo, igual, hagan una prueba, puede variar dependiendo cómo lo hayan abierto, cuánto tiempo quedó destapado, eso puede variar, ¿sí? Entonces creo que sería importante no dejarlo ahí después de abrirlo y no tomárselo a la primera. Creo que por aquí hay otra pregunta, la acaban de poner, me parece. Sí, tenemos otra pregunta. Dice, en alguna ocasión nos dijeron que los vinos demasiado económicos no se debían considerar vinos. Un ejemplo es el vino Sansón. Bueno, ese vino, Amelia, se usa mucho acá en Colombia para agregarle muchas veces a la torta negra que se vende con nueces y demás, Sí, que era claro. solo alcohol etílico, color y azúcar. Entonces, de ser así, ¿qué vinos económicos se pueden comprar? ¿O cómo se conoce un buen vino cuando es económico? Bueno, sí hay vinos, en este caso no conozco el Sansón, me imagino que debe ser tipo uno que tenemos acá que es Don Simón o Carlo Rossi, o a lo mejor me equivoco. Son vinos que obviamente tiene un grado de alcohol a lo mejor alto, y es porque se hacen como en grandes cantidades, ¿no? Y que son precisamente para cocinar.
creo que en este caso el Sansón me gustaría probarlo y podría dar mi consideración. ¿Cómo se conoce un vino cuando es, si es económico? Pues bueno, yo creo que un vino puede rondar, un vino ya un poquito ya más consumible o tomable, debe rondar entre los, ¿en cuánto está el dólar ahorita? Ya como en 4,500. Está en 3.900 más o menos. 3,900, ok, entonces bueno, digamos que ya un vino que cuesta, en México está el dólar arriba de los 20 pesos, ya un vino que está en los 6 dólares, 5 o 6 dólares, podría ser un vino económico, tomable. Yo no digo que el Sansón no sea tomable porque no lo he probado, entonces tarea, la próxima vez que vaya lo voy a probar. Y a Slendy, perdón, que sí la conozco, le voy a hacer una recomendación directamente cuando vaya a Colombia y voy a ver qué vinos hay y ya le voy a recomendar, ¿sí? Digo, sería complicado hacer una recomendación sin yo poder ver la oferta que tienen allá, que es bastante diferente aquí a México, pero sí, yo creo que unos 5 dólares, dice María Natalia que mejor no lo pruebe. No se preocupen, yo aguanto, no hay ningún problema. Hay que probar para saber si es tomable o no. Entonces, bueno, 5 dólares, no sé cuánto cuesta el Sansón. El Sansón, ya te confirmo. Es un vino bastante dulce, Amelia, es supremamente dulce, tiene como un toque anís y es muy tradicional. Normalmente en las casas siempre está, pero lo que tú dices, como para agregarle a una preparación y sobre todo a las tortas, es el que le da ese sabor fermentado y dulce a la torta negra. Ya entiendo. Aquí tenemos algo similar que son un jerez que se llama Tres Coronas. Probablemente sea eso, lo utilizan para hacerlo, hacer como unos batidos con leche y le agregan esto. Entonces, creo que podría ser más. Dicen que cuesta como 18,000, como 2 dólares. Dice que no es tan económico, dice que está en 18,000. Bueno, será cuestión de verlo, pero bueno, yo creo que un vino ya de 5 dólares sería interesante que lo pudieran adquirir y probar. Recuerden, varietales, de una sola uva, no empiecen con trivarietales o bivarietales, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay otra pregunta. Si ya no hay más, podemos seguir a la carta. De acuerdo. Mariana, y a todos, vamos a la mejor parte. Ahora vamos a conocer los vinos que traje hoy. Les voy a dar unos 3 minutos en lo que yo voy a prender otra cámara para poder hacer la cata y de esa manera vamos a iniciarla. Entonces, en eso ustedes van también por su vino. Aquí creo que hay una última pregunta, dice, ¿cómo sabemos si es de uva o no? Bueno, ahí tiene que decir si es vino de cierta uva, ¿no? Si es, hay diferentes uvas, por mencionarles algunas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Carmener, Tempranillo. Si es de una o varias, eso también lo dice ahí. Por ejemplo, en la botella que yo traigo, en la etiqueta dice, es Chenin Blanc, Colombard y Chardonnay. Entonces sabemos que es un trivarietal, que es un bivarietal, tiene 3 uvas. Entonces, eso o lo otro que les recomiendo, hoy en día hay muchas aplicaciones donde ustedes pueden bajar, una de ellas es Mi Vino, bajen la aplicación en su celular y cuando llegan a una tienda colocan el detector de códigos y les va a decir, este es un Silar de Silos, crianza 2013, etcétera, y es un vino de tal uva, ¿no? Entonces, eso sería interesante. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, mientras tú voy a apagar esta cámara y la aplicación se llama Mi Vino, ¿de acuerdo? Y voy a nada más hacer algo, dejarles algo aquí. Un segundito. Si quieren después hacerme más preguntas directamente, sin problema, pueden agregarme a Facebook o a Instagram, donde pueden tener toda mi atención, ya que hoy pues tenemos
quizá muy poquito tiempo. En redes, en Facebook estoy como Amelia Serrano. Les voy a copiar el link aquí en el chat. Ok, este es mi Facebook. Entonces, y en Instagram estoy como Meli Serrano 28. Cuando ustedes abran mi Instagram se van a dar cuenta que no parece de una mexicana, parece de una colombiana, porque estoy enteramente enamorada de su país, enteramente enamorada de su cultura, y definitivamente hay dos, hay una, perdón, mi vino o vivino, ¿sí? Cualquiera de las dos puede funcionar. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido con la parte teórica y voy a prender la siguiente cámara para hacer la cata. Gracias. Bueno, les recuerdo por favor tener listo todos los insumos, tener a la mano su copa de cristal, un vasito para agua, 2 cubos de hielo, un vino tinto o un vino blanco, agua mineral con o sin gas y un sacacorchos. ¿Listo? Les damos unos minuticos para que hagan también su alistamiento en la casa. Mariana, me indica si se ve muy borroso y voy a intentar hacerlo. Dale, aún todavía no te vemos. Ah, no, estoy lejos, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok. ¿Y cómo ves la imagen? Espérame. Se ve un poquito borrosito, pero ya. Para todas las personas pueden buscar en la columna de la derecha la imagen de una sala donde hay una silla roja. Por favor, denle clic para que se pueda proyectar en la pantalla de ustedes, porque Amelia está conectada desde 2 dispositivos. Sí, en el segundo usuario de Amelia. ¿Listo? Me confirman, por favor, si ya le pudieron dar clic. Se va a proyectar la imagen en sus dispositivos. Okay. Mariana, es importante que anclen la imagen, ¿verdad? Sí, por favor, busquen el otro usuario que tiene Amelia y le dan clic, simplemente le dan clic para que se les proyecte en su pantalla. Es igualito, tiene el Coliseo Romano ahí. Que yo estoy lista, me dicen cuando así estén, ¿de acuerdo? Mariana, ¿Listo? ¿sí me indicas cuando...? Listo, Amelia, ya creo que podemos empezar. Muy Pero, bien. Mónica y Adriana, por favor, en la columna de la derecha, si están conectadas desde un computador, ahí les va a salir el otro usuario de Amelia, donde está una sala, un escritorio, café con los vinos, está Amelia sentada. Le dan clic, por favor, para que la imagen quede en su pantalla principal. Listo, Amelia, yo creo que ya podemos iniciar, ya están ajustando. Ok, de acuerdo. Bien, muy bien. Bueno, pues como les mencioné hace un momento, vamos a degustar 2 vinos, en este caso uno blanco y uno tinto. Nunca iniciamos por un vino tinto, siempre iniciamos por un vino blanco. En este caso, este vino blanco, como lo tengo aquí en este portavinos con hielo, porque los vinos blancos recuerden que los debemos tomar más fríos, ¿sí? Este vino blanco, que es un Chenin Blanc, Colombard y un Chardonnay,
La cepa Chardonnay es una uva netamente francesa, es la madre y la reina de todas las uvas blancas, ¿sí? Para Europa. Y decirles que hay un proceso para abrir el vino, ¿sí? Este es mi sacacorchos. Estamos más o menos a una temperatura, acá tengo un termómetro de láser, ahorita vamos a medir. Como es un vino que no tiene crianza, ¿recuerdan en cuánto debe estar el vino de crianza? Alguien que haga mención, según la imagen que pasé hace un momento. ¿No? ¿No? ¿A 20? No, Adriana claro que no. dice que 20, No, María claro que 16, no. 15, No, 19, oye, 18. no, ya es la lotería, deténganse, ya no sigan. Los vinos blancos que están, que no tienen barrica deben tomarse entre unos 8 a 9 grados más o menos, Ajá, ¿sí? ¿De perfecto. acuerdo? Muy bien. Entonces, este vino precisamente es muy fácil degustar a veces los vinos. Esta etiqueta aquí dice que debe tomarse a 8 grados, ¿sí? Tiene notas dulces, ácidas y amargas. Es un vino triangular, es un vino que tiene las aristas del vino, ¿sí? Entonces, ¿cómo abrimos un vino? Siempre es importante que nuestra etiqueta esté al frente hacia nuestros comensales, en este caso hacia ustedes que hoy me acompañan en esta cata. Con nuestro sacacorchos vamos a sacar la navaja, de preferencia que sea una navaja de sierra, son un poco más seguras. Colocamos la botella, la tomamos firmemente y obviamente si somos diestros vamos a ubicar la cápsula, lo que está por abajo de la boca de la botella y vamos a hacer, voy a retirar un poquito de estas para no tener un accidente y lo que vamos a hacer es hacer un corte circular en la botella, en la cápsula, lo que es la cápsula. Le voy a dar un segundo corte para asegurarnos de que sale, ¿sí? Y después voy a hacer un corte en la cápsula, ¿sí? Y lo ideal es que pudiéramos sacar completa la cápsula. La voy a poner por acá. Deberíamos tener un plato donde ponerlo. En este caso no lo tengo. Si estamos en la mesa, la cápsula no se deja ahí como en la basura, ¿no? Es parte importante de nuestra botella. Ahora vamos a sacar, guardamos la navaja y sacamos el tirabuzón, el tornillo, como le quieran llamar, ¿no? Importante que yo nunca toque la boca de la botella. Sería sucio, probablemente antihigiénico. Entonces, lo ideal es que la tome un poco así y coloque la punta de mis sacacorchos en el centro del corcho. En este caso, ahora les voy a mostrar qué tipo de corcho es este. Voy a introducir el tirabuzón, quedando de esta manera la palanca hacia mí. Voy a colocar el primer paso sobre la botella y voy a tirar, ¿sí? Luego voy a hacer poner el segundo paso sin tocar la boca de la botella. Y retiro mi corcho sin hacer ruido, ¿ok? Muy importante eso, nada de que hago ruido. Hoy estamos haciendo una cata profesional, no estamos solamente abriendo el vino, ¿sí? Voy a tomar el corcho con un poco de papel, jamás lo hago con la mano, lo deposito de este lado. Este corcho, hoy sí lo voy a tomar con la mano. Este corcho es un corcho de silicón. Ya no hay tantos corchos de tipo natural, ¿por qué? Porque está prohibida la deforestación del alcornoque, que es donde se saca el corcho. Entonces, por eso lo están haciendo así. Es un dilema para muchos, dicen, híjole, ¿cómo es posible que ya no se hagan? ¿Le da características al vino? ¿No le da características al vino? Es todo un tema, que hoy no vamos a tratar. Voy a servirme un poquito de agua. Los cubos de hielo que les pedí son para que le pongan a su vaso de agua. Es importante que el agua no esté caliente. Voy a servirme un poquito de agua. Siempre hay que acompañar el vino con agua. ¿Por qué? Porque el vino nos va a deshidratar, el alcohol nos va a deshidratar. Y es importante limpiar nuestro paladar y también limpiar un poquito, hidratarnos también, ¿de acuerdo? Yo tengo esta copa, es una copa alta, una copa para hacer cata. Es una copa de cristal sin borde. Es muy importante eso. Para mí es sumamente importante tener utensilios que le den realce y que le den la importancia suficiente al vino, ¿de acuerdo? Entonces, coloco mi copa,
sigo teniendo la etiqueta de esta forma. Muchas personas toman la botella de este orificio. En este caso puedo hacerlo, a mí me da un poco de seguridad. También podría hacer solamente esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces la etiqueta siempre hacia arriba y sin tocar la copa voy a servir un poco. Para hacer la cata solamente voy a servir estos quizás 50 mililitros. Lo primero que voy a hacer, recuerden, es la parte visual, la fase visual. En la fase visual yo me encuentro con un vino pues ligeramente pálido. Perdón, ¿ustedes están haciendo lo mismo que yo con sus botellas o no las han abierto? A ver, que me digan por el chat si ya están abriendo su botella. Mientras voy a dejar que se oxigene un poquitito. ¿Sí? Ok, dicen que sí. Muy bien, excelente. Vayan haciéndolo, ¿eh? No se queden atrás. Igual, y me van compartiendo, Mariana, si ahora igual, no sé, a una o dos personas ahora que te diga, les podemos decir que abran el micrófono y nos comenten qué encuentran en su video, ¿sí? Claro que sí. Ok, bueno, es importante tener buena iluminación. En este caso voy a tomar una hoja de papel y contra esta hoja voy a ver el vino. Realmente me encuentro con un vino, como no tiene ni barrica, obviamente, porque es un vino blanco, y es una uva que tiene un color transparente, translúcido, limpio, no está turbio, tiene unos ribetes dorados y es un amarillo pálido en la parte visual. Que realmente, como les decía, esto ya no es tan importante porque pueden ser vinos a lo mejor un poco pálidos, ya sean blancos o tintos, pero pueden ser unos vinos impresionantes en la fase olfativa y gustativa. Este es un vino que realmente lo recomiendo, pues sí, muy frío, que recomiendo que esté, que sea probablemente en un día caluroso y que esté acompañado con probablemente un poco de fruta. El día de hoy yo tengo aquí un queso ahumado, tengo un poquito de queso gouda, jamón serrano, unas uvas y un poquito de aceitunas, ¿sí? Es muy probable que este vino va con quesos suaves, como un queso... ustedes tienen una gran variedad de quesos allá, el queso que comen con el bocadillo, en este momento se me fue el nombre, no sé si es Paipa, si me equivoco, creo que me equivoco, por ahí dígame alguien, y creo que con ese queso iría muy bien este vino, ¿ok? Es importante entonces la fase visual, podemos, Paipa, chitagá, sí, claro que sí, es un queso chitagá. Con este vino quedaría excelente, ¿sí? En una tarde de calor, mientras vemos esos paisajes hermosos desde el 9º piso de un apartamento en Bucaramanga. Bueno, yo mis sueños, ¿no? Bueno, aquí está entonces el vino. Vamos a hacer un poco un movimiento circular, háganlo en la mesa con su copa. Y vamos a observar cómo a través del cristal caen unas gotas. A esto se le llama piernas. Esto nos habla de los vinos que tienen mucho alcohol y glicerol. El glicerol tiene que ver con el alcohol. Entonces, en este caso, este es un vino que no es, las piernas o las gotas caen lentamente, por lo tanto, no es un alcohol un poco más pesado, ¿sí? Después de eso, yo creo que ya platicamos mucho del vino, ahora vamos a olerlo, hay un paso más adelante en esta conexión, ¿de acuerdo? Entonces, yo les recomiendo mucho que cuando van a hacer una cata de manera profesional, no tengan perfume, no se pongan crema en las manos, ni en la cara, o sea, ¿por qué es esto? Porque esos olores podrían confundirnos. Es muy importante que estemos en un tono neutro de olor para poder entonces reconocer el vino. Me voy a servir un poquitito más para poder hacer la fase olfativa, ya que mi copa está un poquito alta, ¿sí? Lo voy a oxigenar un poquito. No medimos la temperatura, vamos a medirla con este láser, más o menos a unos 10 centímetros. En centígrados, efectivamente está en 9 grados. ¿Okay? Igual no van a alcanzar a verlo, pero está en buena temperatura. Entonces, ahora sí vamos a ir a la fase olfativa. Vamos de pronto a oler nuestra ropa, que esté
neutra. Si tienen perfume no lo hagan, entonces solamente respiren, sueltan un poco el aire y entonces entramos en la copa. Yo encuentro en este vino una nota de miel impresionante, es una nota de miel de abeja. Recuerden que solo podemos llamar miel al producto que proviene de las abejas meliponas, de las abejas, solamente eso es miel, todo lo demás son jarabes, son sirope, etc. ¿Sí? Entonces, una nota a miel, tiene un poco de manzana verde y quizá precisamente a uva. Qué raro, ¿no? Qué raro que tenga una nota a uva. Mariana, ¿alguien que nos quiera decir si hizo algo, si encontró alguna nota rapidísimo? Bueno, ¿a quién le gustaría participar? A Luz H, de pronto, Hassam, nuestra decana, Adriana. A ver. Si quieren pueden activar sus micrófonos, no hay ningún problema. Adriana Patricia dice frutal. Adriana dice frutal, ok, frutal, ¿qué frutas? ¿Qué tipo de frutas? Yo ya mencioné que tiene una nota manzana verde, el mío tiene la miel súper marcada, que eso sería un poco una nota, una nota floral, y puede ir evolucionando, puede ir evolucionando conforme pasa el tiempo, ¿no? Bueno, ok, entonces a lo mejor no todos tienen vino blanco, a lo mejor tienen un tinto y por eso no quieren comentar, ¿listo? Bueno, entonces, ahora... No, está espectacular este vino. Ojalá lo pudieran, no sé si lo pueden encontrar allá, quizá no, porque es un vino mexicano, no sé si llegue hasta allá, pero bueno. Vamos ahora a la otra, a la siguiente parte. Esta sí ya es más de intimidad con el vino. Es llevarlo ya a boca y encontrar ya las notas en la lengua. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos un trago de vino, lo regamos por toda la boca y distinguimos entonces algunas de las notas probablemente que estaban en el aroma, estarán también en el sabor, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, no mencioné algo, las partes de una copa. Esto es el cáliz, esto es el tallo y este es el pie, ¿sí? Importante jamás tomar los vinos como si fueran un destilado, es importante tomarlos o del tallo o del pie, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a probar el vino. Totalmente un vino afrutado, fresco, con una nota floral y frutal, que realmente se antoja con un queso que no sea tan maduro, un queso no tan añejo, un queso más bien fresco, y quizá con algunas nueces, probablemente con un poco de uvas también, o de manzana. Manzana verde también sería ideal para acompañar, y es importante que a la par de que tomamos vino, tomamos un poquito de agua y enjuagamos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a dejar por aquí nuestro vino blanco. Vamos a pasar ahora con el rey de la noche. ¿Por qué? Porque este vino tiene unos añitos aquí conmigo. El día de hoy vamos a abrirlo. Entonces, como lo hicimos en el anterior, voy a leer una pregunta. Dice Lizeth Carolina que su vino tiene aromas cítricos. Claro, es posible que tenga aromas cítricos. Y entonces vamos a abrir el Silar de Silos. Momento histórico porque llegó hace unos años conmigo. ¿Okay? Entonces vamos a tomarlo y a quitar la cápsula. No sé, mientras que lo abro, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si alguien quiera comentar algo. Pueden activar sus micrófonos o escribir sus comentarios en el chat. Este vino sí tiene un corcho de alcornoque. ¿Por qué? Bueno, pues también por el tipo de vino, quizá por el precio. Y pues bueno, voy a abrirlo. Es probable que el corcho se escuche un poquito como que rechina, que ya tiene tiempo
ya tiene tiempo de vida, ¿sí? Amelia, tenemos una pregunta. Lisette pregunta, ¿cuánto tiempo debemos oxigenarlo antes de probar? El vino blanco no es necesario que se oxigene tanto. El vino blanco, si se dan cuenta, hicimos quizá 3 minutos y empezamos a tomarlo. E irá evolucionando conforme pase el tiempo en que lo estemos tomando. ¿De acuerdo? En el caso de los tintos, sí vamos a darle un poquitito más de tiempo para esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya estoy aquí abriendo el tinto. Una anécdota que recuerdo de mi primera visita a Colombia es que por ahí fue en un congreso de las tecnologías y había un invitado español y dice que comentó, ¿no? De hecho, la decana debe acordarse, que comentó que llega a Colombia y le dicen, le ofrecemos un tinto y un bocadillo, y que él dijo, caramba, me están esperando con vino, ¿no? ¿Cuál es su sorpresa? Que cuando llega a la mesa lo que le habían ofrecido era un café y me parece que un bocadillo beleño o será un platanito dominico, no sé qué era exactamente. Entonces, esa es una anécdota que recuerdo, no sé si la decana se acuerda de esa historia que nos contaron, pero bueno. Entonces, abrí ya la botella, este es un Silar de Silos, crianza 2012 de Ribera del Duero. Obviamente, en las botellas que tienen denominación de origen, en el caso de Francia, España, Italia, no dicen de qué uva es. Lo que pasa es que la denominación les indica, si tú eres de Ribera del Duero, harás tempranillos y esa es tu denominación. Entonces, si ya tenemos un poquito de estudio del vino, entendemos que, bueno, los de Borgoña son tales, la mezcla bordalesa es Cabernet Merlot, Petit Verdot, etcétera, etcétera, ¿sí? Es por eso que no tienen, los vinos de América sí tienen ya las uvas. Por eso les decía que también es interesante que bajen la aplicación para identificar vinos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a conocer entonces ya en la copa el vino. Ok, bueno, está impresionante este vino después de que ya tiene 7 años aquí conmigo, ¿no? Es un vino con una profundidad en el color impresionante, igual ustedes no alcanzan a notarlo, pero no hay luz, no hay luz entre el vino y, por ejemplo, mi dedo. Es un vino profundo, limpio, con ribetes naranjas, y ribetes me refiero a el halo de luz que se hace cuando cuando inclino la copa. Tiene un rojo rubí impresionante, seguramente es un vinazo, ¿no? Es un vinazo. Entonces no logro ver que traspase la luz. Todas estas características es muy probable que se las dé el tipo de uva, que es una uva muy fuerte, es una uva muy resistente, el tempranillo, y también la barrica le dio estas características tan interesantes en cuanto al cuerpo, a que no deja traspasar la luz. Cuando pasan muchos años los vinos, es probable que el color se asiente y que queden naranjas. Esos vinos se deben decantar, es decir, antes de tomarlos se deben colocar en un tipo jarra para que todos los sedimentos, todo lo que tenía el vino se asentó, entonces eso se quede en la botella y en el decantador se queda solamente el vino. Esos vinos realmente los que ya tienen, no sé, 10, 15 años que salieron de la barrica y se embotellaron, deberán ser tratados con mucho cuidado y seguramente ya no ser combinados con algún alimento, sino que solamente degustarlos y apreciarlos de esa manera. En alguna ocasión, por ahí mencionaban que se llaman vinos de meditación, es decir, que son vinos con los que nos pondremos a platicar y a meditar. Imagínense lo místico que puede ser un vino de esos. Bueno, entonces ya hicimos la fase visual, ahora voy a hacer la fase olfativa. Interesante. Voy a
a oxigenarlo un poquitito más. No sé si ahora tengan alguna otra pregunta, o creo que están súper, súper entretenidos con su copa de vino, ¿verdad? No sé. Mariana, vigílanos. Creo que ya se perdieron, ya se deben haber ido. Sí, tenemos una pregunta de Marta Lucía. ¿Cuál es el uso del jerez? El uso del jerez. No sé si el jerez que ubicamos sea este jerez que es como negro, marrón, muy dulce y espeso, porque ese sería más bien como para combinar, pero comúnmente el jerez, hay desde un jerez seco hasta un jerez dulce. Hay muchísimos tipos de jerez. El jerez, en este caso, probablemente, porque es como más comercial, nos sirve como un digestivo. Sirve para cerrar los alimentos, como un pequeño vaso de digestivo, ¿sí? Pero, bueno, también existe el jerez amontillado, el palo cortado, el palomino. Es un tipo de jerez diferente que tiene cierta cantidad de alcohol y de azúcar, ¿sale? Digo, también sirve también para cocinar el jerez. Emilce nos pregunta, ¿qué vino, con el pescado, qué vino se debe servir? Depende qué vino, depende qué pescado. Definitivamente, si es un salmón, podría ser un tinto. Si es un salmón con una salsa de frutos rojos, tendríamos que entrar en un contexto de qué es lo que estamos sirviendo. Ya está en desuso el hecho de vinos blancos para carnes blancas, vinos tintos para carnes rojas. Hoy en día podemos hacer maridajes extraordinarios con vinos blancos, con carnes rojas, con salsas blancas y vinos tintos o vinos rosados. Claro, a lo mejor exagero irme tan extrema, pero ya no es lo mismo que era en los 90s o los 80s, donde solamente era vinos blancos para las carnes blancas, ¿sí? Entonces dependerá qué tipo de pescado. Un salmón podría ir con un tinto como un sinfandel, pero tinto, no un sinfandel rosado, o un sinfandel rosado, o podría ir, sinfandel es un tipo de uva. Por ejemplo, este vino que es tinto seguramente irá muy bien con un corte de carne que esté un poco subidito de grasa, ahumado, o sea que sea al asador, con una salsa probablemente también de vino, para que haga un contraste. Los tipos de maridajes son por concordancia, es decir, que haya una concordancia entre los sabores, o por contraposición, es decir, si tengo algo muy dulce, escojo algo muy astringente, ¿sí? Para contrarrestar esas notas, por decirlo así. ¿De acuerdo? También tenemos acá una pregunta de Natalia. ¿Cuándo se usan los decantadores de vino? Ok, los decantadores de vino se usan con vinos que han tenido barrica y que tienen unos 10 años ya en reposo y que podemos ubicar en esta parte de la botella sedimentos, es decir, que los compuestos todavía sólidos de la uva, que en este momento en estos vinos se encuentran unificados u homogéneos, en esos vinos ya estos sedimentos están en el suelo de la botella, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esta parte que tenemos como hueca nos sirve para que en esto se deposite el sedimento. En el decantador solamente buscamos que la parte líquida todavía se quede ahí y los sedimentos se queden en la botella. Es para eso, para separar el vino de cuando tiene ya partes sólidas y líquido. Para eso es un decantador. ¿Más preguntas? Y tenemos una pregunta de Lisette. ¿Cuáles son los vinos que se denominan Gran Reserva? Ok, los vinos Gran Reserva son de la denominación, sobre todo de España y de Francia, y son vinos que tienen las mejores añadas, que tienen las mejores uvas y que han pasado más de 12 meses de barrica, de reposo en barrica y más de también 6 meses en botella. Eso lo determina la denominación del país y las características que esa denominación diga, ¿sí? En este caso, lo que está como más para esto serían los vinos de Francia,
tienen una cantidad de una serie de pasos a seguir para que ese vino se pueda considerar gran reserva. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, pues. Esas son las que hay hasta el momento. Ok, de acuerdo. Bueno, pues ya dejamos reposar un poquito al vino. Este vino tiene una nota totalmente amaderada, una nota a cacao, a tabaco, a pimienta, y de verdad es una sensación extraordinaria como como si tuviera literal un trozo de madera dentro, ¿no? Es por el tiempo de barrica y por el reposo que ha tenido la botella, ¿sí? Entonces, es extraordinario. También tiene una nota un poquito como a tabaco. Claro, son las notas terciarias de un vino, ¿sí? Entonces voy a dejarlo unos segunditos más y igual si me comentan que sus vinos, qué es lo que encontraron en sus vinos. ¿Con qué se marida el vino en una cata? Bueno, en este caso yo traje un queso ahumado. Voy a probarlo ahora con el vino, porque tiene también una nota un poco entre amaderada, ahumada. Y en una cata comúnmente, si es una cata profesional, no hacemos un maridaje con algún producto porque solo estamos encontrando el vino. Es probable que hasta después se coma, ¿no? Pero en este caso sí voy a probar algunas de las carnes frías y de los quesos que traje para encontrar y explicarles cómo se hace el maridaje, ¿de acuerdo? Entonces, voy a regresarme un poquito al vino blanco antes de hacer esto. ¿Qué hacemos entonces? Tengo las manos limpias, si no, de cualquier manera soy yo. Vamos a tomar un poquito del queso manchego que tengo aquí y voy a maridarlo con el vino blanco. Primero, lo ideal es masticarlo, no es muy correcto masticar y luego tomarle al vino y hacer aquí una mezcla. Lo ideal es masticar el queso, degustarlo, saborearlo y luego entonces tomar el vino. El sabor del queso, la parte cremosa, explota, en lo que quedó en mi paladar explota con el sabor del vino. Hace un match o un matrimonio perfecto entre que limpia y queda esta nota de miel y de manzana verde en mi boca y se ha limpiado la parte grasosa del queso. No pierdo totalmente el queso y hace esta unión con el vino. Está delicioso este vino. Está muy, muy rico. Y bueno, ahora voy a tomar un poquito de agua para limpiar el paladar. También sería bueno tener un trocito de pan para estar limpiando el paladar. Hoy no traje, pero bueno. Ahora vamos a la mejor parte con el vino tinto. No sé si alcanzan a ver que hago como un buche, como si fuera bucal. Es un vino que pareciera que le di un poquito una mordida a un pedazo de mi ropero, de mi closet, ¿no? Donde guarda la ropa. Tiene esa nota a madera, pero no sabe mal, sabe bien. Sabe a madera, a especias. Tiene una astringencia muy notoria. Y definitivamente es un vino franco. ¿Cuándo hablamos de un vino franco? Cuando las notas que tengo en nariz también están en boca. En este caso, encuentro notas de madera y notas especiadas en nariz y las encuentro también en boca. Es un vino franco, un vino que nos habla, ¿no? Voy a probar un poquito de este queso, que es un queso ahumado. Vamos a ver qué tal. Definitivamente una buena elección, porque tiene una persistencia importante el ahumado y también el vino.
Hay un término que se llama caudalías. Cuando damos un trago al vino, cuando le damos un trago al vino, lo pasamos por la boca y luego lo deglutimos, vamos a tener en la mente contar del 1 al 10 y cuando dejemos de sentir y de notar el sabor del vino, entonces podemos determinar si es un vino de duración baja, media o alta, ¿sí? Creo que este es un vino de duración de media a alta. Entonces, de hecho dice uno, una caudalía, 2 caudalías, 3 caudalías, 4 caudalías, 5 caudalías, 6 caudalías, 7 caudalías, 8 caudalías. Aquí ya perdí la nota del vino, entonces quiere decir que realmente es alto, es de entre medio a alto. Persistencia es la cantidad de tiempo que la nota del sabor se queda contigo, ¿sí? Bueno, ya no seguiría tomando, pero yo creo que ya no es correcto que siga aquí. Estoy terminando con esto un poquito de la cata. Estoy cerrando con esto. No sé si haya más preguntas. Igual voy a cambiarme de cámara para estar un poquito más en contacto con ustedes. Un segundo, por favor. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios en el chat. Igualmente, por favor, llenar el listado de asistencia para que la próxima semana podamos compartir la grabación de la sesión. Dice Oscar Méndez que si hay vinos que tienen olor a madera. Ok, a ver, Mariana, ¿me ayudas con las preguntas? Sí, claro que sí. Tenemos una pregunta de Oscar, que si hay vinos que tengan olor a madera. Y Liliana también pregunta, por favor, oriéntame. Mi vino dice Mixtus Shiraz Malbec, es de Argentina del 2017. No sé si lo conoces, ¿qué aroma reconocerías? No es tan fácil. Ok, creo que es lo que les decía, es importante iniciar con vinos que sean más bien varietales, no bivarietales. En este caso tiene uvas, creo que menciona Shiraz, no lo ubico, pero seguramente es un vino con una astringencia interesante, afrutado, y seguramente no tiene barrica. Si encuentras una nota a lo mejor amaderada es porque tiene los chips que les mencioné que les agregaban, sí, que sí se permite en la norma de América, la norma oficial para vinos, para elaboración de vinos. Henry pregunta, sí. Henry pregunta, no entendí lo de las caudalias. Ok. Se llaman caudalías la cantidad de tiempo que puede quedar la persistencia del vino en nuestra boca. Es decir, das el trago, enjuagas o bañas toda la boca y la lengua y el paladar, y cuando tragas el vino, dices una caudalía, 2 caudalías, 3 caudalías, 4 caudalías, 5 caudalías. Si en el decir caudalía 1 o caudalía 4, entre esos números, pierdes ya el sabor en la lengua, quiere decir que el vino tiene una persistencia corta, ¿sí? Del 1 al 5 es corta, del 6 al 8 es media, y del 8 al 10 o más es una persistencia larga. El decir una caudalía es como para dar tiempo, como para contar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Eso nada más es por decirlo. Y la última pregunta que tenemos es de Natalie Sofía. Dice, ¿ese buche que se hace con el vino se realiza una sola vez al inicio o cuántas veces se hace? Puede ser 1 o 2 veces. Realmente el principio debe ser el primer encuentro donde sea un poco más, que se tome como con más conciencia, ¿no? Que se bañe la boca, y a partir de eso pues ya puedes dar tragos normales, no hay problema. ¿Alguien tiene otra pregunta?
un minutico para preguntas. Bueno, mientras alguien se Dice, anima, dime. ujú, Eh, dice aquí por aquí alguien que, ya le pusiste cuál es la... Lizeth pregunta, ¿el pan de acompañamiento preferiblemente sería baguette? Sí, perdón, un pan que sea neutro, sí, que no tenga un sabor, un baguette blanco, sí, de masa blanca. Bueno, creo que no hay más preguntas. Amelia, de verdad Muy que bien. siempre es un placer escucharte. Estamos muy felices de que hoy hayas estado compartiendo este tema que sé que te apasiona muchísimo. Esperamos seguir teniendo estos espacios virtuales, pero cuando sea posible, ojalá tenerte nuevamente acá en nuestra universidad, en nuestro programa, que tú sabes que eres invitada de honor, ya haces parte de nuestra familia UNAP. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la confianza. Creo que también está aquí, no está también aquí, Janet, sí estaba, ¿verdad? Sí, Sayan, Sí, ya la vi. Luzache. Sí, claro, es que dice, podemos hacer una cata de tequila la próxima vez, pero por supuesto que podemos hacer una cata de tequila. Nada más que les mando uno de acá. No, sí podemos comprar allá, ya la hicimos la otra vez. Muchísimas gracias, la verdad, un verdadero honor el poder compartir a la distancia. Gracias a la tecnología podemos hoy tener estos contactos, ¿no? Podemos unirnos a pesar de lo que sea, ¿no? Está también aquí Sandra Potosí de Oniconfacauca. Muchas gracias, Sandra, también por acompañarnos. Gracias a todos. Disculpen si se me pasa alguien. Está por aquí también Natalia Pesca. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y por todo tu cariño. De verdad que yo creo que todo esto pasa porque la vida ha sido muy buena conmigo para poder acercarme a ustedes y para poder ser parte ya de Colombia y que espero muy pronto, no sé, yo espero que sea este año el poder visitarlos. Gracias a todos los alumnos, a los que conozco, a los que me conocen. Gracias por estar aquí, por su atención. El mundo del vino es interminable. Una vida no será suficiente para conocerlo, ni para conocernos a nosotros, ¿no? Entonces, hagan pruebas, compren vinos, pruébenlo con su familia, lean mucho sobre el vino. Esto más que ser conocimiento, es pasión, es amor, y es de verdad el querer algo y poder acompañarlo aprendiendo, ¿sí? Muchísimas gracias nuevamente. Quiero desearles un excelente fin de semana. Seguimos en contacto y México los espera también en cuanto sea posible, ¿sí? A los chicos, a ustedes como docentes, a todos los que nos acompañaron esta noche y ojalá que pronto podamos hacer otra clase para UNAM. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que viva México y que viva Colombia. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias a todos. Los esperamos en un próximo evento. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Tecnología en Gestión Gastronómica UNAP. Igualmente a sus correos les vamos a enviar la información. Muchísimas gracias a todos.